Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Éxodo. Esta semana nos corresponde cubrir lo que es la porción que se llama al expulsar, que va de Éxodo capítulo 13, verso 17 al capítulo 17, verso 16. Es una porción bastante conocida. Hay muchos temas para cubrir en esta porción, ya que la porción anterior, la porción que se llama Bo, habló un poco más sobre las plagas y culmina con una estocada final a la teología egipcia. Eso es bien interesante y lo vamos a desarrollar un poquito antes de comenzar con la porción de esta semana, porque recuerden que venimos llevando una secuencia de estudio, una serie de estudio del libro de Éxodo, en donde nos estamos enfocando en algunos detalles de vocabulario, o sea, estamos viendo contexto literario y eso nos ha llevado a conectarlo con el contexto cultural, con el contexto legal, con el contexto geopolítico de lo que es, digamos, la salida de Israel de Egipto. Entonces, vamos a seguir esa misma línea y vamos a hacer algunas preguntas al texto, familia. Tenemos esta porción que hay muchos temas por cubrir en esta porción en donde, por ejemplo, tenemos el tema principal, es el cruce del Mar Rojo o el Mar de los Juncos. Ese es el tema principal de la porción, en donde vemos cómo el Eterno hace una teofanía y se manifiesta al pueblo de tal forma que no hay duda de que es el único Dios sobre toda la creación. Entonces tenemos un tema por ahí que podemos seguir profundizando durante la semana, que es el cruce del Mar Rojo. Otro de los temas que aparece en esta porción es la queja, cuando cruzan el Mar Rojo, es la queja de Israel porque tiene hambre, porque quiere carne. Tema que lo hemos cubierto en porciones anteriores, en ciclos anteriores, y que los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto y vayan a los estudios de Éxodo de los ciclos anteriores, en donde hemos cubierto esto de la queja de Israel con respecto a la carne, las codornices. También tenemos dentro de este tema lo que es el maná, y aquí aparece un mandamiento. Y no solamente hablan de lo que es el maná, sino que también hay una queja por tener sed, que es cuando, bueno, Moisés recibe la orden de golpear la piedra. Y por último, en esta porción termina con la guerra con Amalek. Pero como les decía, cuando hay mandamientos, si en este caso hay un solo mandamiento en esta porción, que justamente se encuentra dentro de la historia del maná. Lo vamos a repasar, familia. No lo vamos a cubrir porque ya lo hemos cubierto en la Biblia en su contexto, lo que es este mandamiento, así que los invito a que vayan, lo busquen en la porción de Éxodo y también en la serie de estudios que se llama Restaurando el Alma. En esa serie fuimos mandamiento por mandamiento, tratando de cubrir cada uno de los mandamientos en cada una de las porciones para poderlos entender y traerlos a nuestra vida, cómo poder aplicarlos al día de hoy y traer la Torah, como decimos, a primera persona. Así que vamos a repasarlo porque hay un mandamiento, vamos a considerarlos antes de continuar con el estudio, porque es importante que tengamos esto presente. En cada porción hay mandamiento y los vamos a tratar de hacer memoria de ellos, ¿ok? Así que acompáñenme a Éxodo capítulo 16, que es en donde se encuentra el mandamiento. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16. Ahí está compartiendo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16, verso 29. Vamos a repasar el mandamiento que hay en esta semana. Recuerden, no lo vamos a cubrir porque ya fue cubierto. En todo caso, veremos como tenemos tiempo esta semana. Si es viable, podemos ampliar un poco más la información. Pero tengámoslo en mente, al mandamiento que aparece en esta porción es uno solito, que se encuentra en el verso 29, que está justamente cuando se habla del maná. Empieza desde el verso 22, hablando que dice en el sexto día recogieron doble porción de comida, está hablando del maná, 2 gomer por cada uno, empieza a describir cómo tienen que recolectar el maná. Y en el verso, vamos a leer del verso 27, dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron maná. Verso 28. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? El mandamiento, versículo 29. Mirad, que Adonai os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días.
Éstese pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Este es el mandamiento. Así que yo los invito a que profundicen ese mandamiento que habla sobre el día de Shabbat, sobre el día de reposo. Uno de los mandamientos que hay dentro del Shabbat. Entonces, yo los invito a que vayan, busquen el estudio y lo profundicen. Entonces, vemos que dentro de esta porción, y aquí es algo bien interesante, familia, porque podríamos empezar a preguntarnos, hacerle pregunta al texto de por qué el Eterno da este mandamiento justamente después de cruzar el Mar Rojo. Y no solo eso, sino preguntarnos qué representó o qué significó en la estructura literaria de cómo se redacta el cruce del Mar Rojo, qué representó para la audiencia original. Recuerden que la Biblia es para nosotros, pero no somos la audiencia original, no somos a quien nos escribieron el libro de Éxodo. Recuerden, contexto de quién recibe el libro o de quién, para quién se redacta el libro, es un pueblo que está saliendo de la esclavitud. ¿Que podemos hacer un paralelo con nuestras vidas? Sí, porque nosotros hemos salido de un Egipto y ahora estamos en un desierto conociendo al Eterno. Tengan eso en mente, familia, porque es algo bien interesante que va a pasar con esta porción. Entonces, tenemos que preguntar, ¿qué representó el cruce del Mar Rojo? ¿Qué fue esto de que las quejas de Israel por carne, por el agua, el dar maná, y que justamente esta porción también cierra con Amalek? Miren qué interesante. La porción abre con un conflicto con Egipto y termina con un conflicto con Amalek. Ahora, ¿qué representan estos conflictos para la audiencia original? ¿Cómo lo podemos entender de acuerdo al contexto cultural, histórico, legal, político de la época? Entonces, esto es bien interesante, familia, y es algo que cuando empezamos a ver todos estos pequeños detalles, que los estamos viendo a través de la óptica académica, vamos a citar a algunos académicos, a algunos eruditos en lo que es Antiguo Medio Oriente, egiptología, que nos van a ayudar a tener un panorama un poco más amplio de lo que es estos contextos y poder ahora conectar esta porción con nuestras vidas. Y no solo eso, familia. Algo que a mí me sorprendió es poder conectar esto a nivel escatológico, a nivel profético, podríamos decirlo. Porque sabemos que el éxodo es algo que sucedió, que va a suceder y que, wow, hay un patrón en la Biblia. Y este patrón se va a ir repitiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender, estos patrones para estar atento a lo que vamos a ver a futuro. Y aquí va a entrar en juego también, o podemos decir, más que entrar en juego, podemos decir que podemos ahora también conectar lo que Yeshua hizo por nosotros. Sabemos que en esta porción ya también lo hemos cubierto y se cubre bastante, es conectar a Yeshua con esta porción, como la roca, como el maná, como ese acto de cruzar la liberación, pero hay otro mensaje más por detrás, un poco más profundo, que tiene que ver con el contexto político, y no solo eso, familia, sino que también tiene que ver con nuestras vidas. Porque recuerden que la audiencia original de Éxodo es una audiencia que nos podemos llegar a asemejar nosotros. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ir un poquito para atrás a la porción Bob, porque tenemos que conectar la última porción que cubrimos de Éxodo, que hablamos sobre la guerra de los dioses, en donde pudimos ver cómo el asunto se tornó bastante, podemos decir, importante, tiene una trascendencia geopolítica muy importante este conflicto entre Faraón y el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, en donde vemos cómo el Eterno en cada una de las plagas empieza a desmoronar la creencia o la teología egipcia. Y en la porción Bo, en la última porción, la porción de la semana pasada, vemos cómo es la estocada final a la teología egipcia. ¿Por qué? Porque una de las plagas fue la oscuridad. Y eso fue Dios apagando el sol, podríamos decirlo. Miren cómo lo podría entender la psicología de Egipto, es que el Dios de los hebreos, porque de acuerdo a su cosmovisión, a la forma de ver, esto era un duelo cósmico, era una guerra cósmica entre los dioses de Egipto y el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Entonces, el Dios de Israel, ¿qué hace? Atenta directamente a la fuente de creencia más importante de Egipto, que es el Dios Ra.
el Dios del sol, el Dios de la luz. Recuerden, Antiguo Medio Oriente, oscuridad, caos, luz, orden. Son temas básicos de la metodología de estudio que usamos, familia. Entonces, en pleno día, Dios apaga el sol. Eso es lo que hay en la mentalidad de un egipcio y digamos, del contexto de cuando se están sucediendo los hechos. Entonces vemos cómo Dios atenta directamente a la deidad más importante de Egipto, dejando en claro que el único Dios que tiene la soberanía entre el caos, que es la oscuridad, y la luz, que es el orden, es el Dios de Israel y no el Dios de los egipcios. Esa fue, podemos decir, la estocada final para la teología egipcia. Y no solo eso, sino que también con la última plaga del primogénito, ese fue el último clavo en el ataúd de la teología egipcia. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque recuerden que cuando muere el primogénito, y esto es bien interesante, el faraón no muere, pero sí muere su primogénito. Ahora nos tenemos que preguntar nosotros qué representaba eso en la mentalidad egipcia. Y ahí podemos entender que ahí hay un quiebre en la vida de Faraón. Ahí va, acuérdense que Faraón era un dios para Egipto, era el representante del dios Ra. Cuando hay oscuridad, directamente Dios puso en vergüenza al dios Ra de los egipcios. No existe. El único dios que tiene el poder sobre la luz y la oscuridad es el dios de los hebreos, el dios de Israel. Ahora, ¿cómo Faraón llega al quiebre cuando atentan contra su primogénito? ¿Qué significaba esto en la mentalidad o en la psicología egipcia? Que aquí se corta la sucesión divina, porque los faraones el faraón que continuaba era el hijo del faraón, o sea que el sucesor del faraón iba a ser su primogénito. Ahora la plaga del primogénito, la muerte del primogénito, y esto es bien interesante porque los académicos lo tratan a esto y llama la atención de que Faraón no muere, pero sí su primogénito. ¿Cuál es el mensaje que está dando ahí la plaga? Es que se corta con la sucesión divina. Demuestra públicamente, queda en vergüenza el faraón, en donde él no tiene ningún tipo de poder. Él no es ningún dios, ni su descendencia tampoco puede seguir siendo dioses o considerados dioses en el mundo egipcio. Entonces, ese es el contexto que venimos llevando y ahora es interesante porque después de la plaga del primogénito, ¿qué sucede? Hay un quiebre en el faraón, faraón le dice a Israel, váyanse, los mismos egipcios le dan oro, plata, telas, animales, salen bendecidos, podríamos decir, de Egipto los israelitas, pero ahora en esta porción, ¿qué sucede? El faraón va a buscar a los israelitas, como que se arrepiente. Bueno, muchas veces podemos pensar de que, y coméntenlo en el chat, familia, o en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes en esta reacción del faraón? ¿Por qué tomó esta reacción de decir, los dejo ir, llévense todo el oro y la plata, dijeron los egipcios, pero después se nos aclara en el verso 5 del capítulo 14 de que tanto Faraón y los egipcios se arrepienten de dejar ir a Israel y salen a perseguirlos? ¿Por qué creen eso, familia? ¿Qué creen? ¿Era bipolar el faraón? ¿Tenía algún trastorno mental? ¿O qué es lo que tenía el faraón? ¿Qué había ahí? ¿Saben qué, familia? Muchas veces podemos decir, ah, era un faraón caprichoso. No vamos a quitarle que sea caprichoso. Acá dice, Celeste dice, el Eterno puso eso en su corazón. Sí, porque dice, Faraón se endureció. Bien, muy bien, para mostrar su poder, exactamente. Pero ahora, ¿esto qué representaba en el contexto cultural? Muchas veces nos tenemos que preguntar cómo la audiencia original podía entender esto. ¿Ellos estaban entendiendo lo mismo que nosotros? ¿O había algo más en este mensaje que quizás no lo estamos percibiendo porque no conocemos el contexto cultural, político e histórico? Entonces yo quiero invitarlos a que podamos profundizar un poquito más en esto y que podamos ver, acá dice mi hermano, orgullo, la dignidad de Faraón estaba perdiéndose. Puede ser, pero yo les puedo asegurar
Recuerden, recuerden cuando vimos el tema de los ladrillos, que pensamos que muchas veces era por un capricho de Faraón que dijo no les doy más paja y, y cumplan con la cuota. Miren, y vimos que había un trasfondo político de seguridad nacional. Ahora, acá hay algo bien interesante que va a suceder después de la salida de Israel de Egipto. Y recuerden que Israel se fue bendecido, se llevó oro, plata, despojó de todos sus bienes a los egipcios. Tengan en mente eso y recuerden también cuál era la función de Israel en Egipto durante su esclavitud. Eran mano de obra barata, muy barata. Entonces, vamos a profundizar un poquito más y ahora sí quiero que me acompañen a la porción de esta semana, de haber hecho esta pequeña introducción de voz. Vamos a ir al tema. Vamos a tratar del tema el funeral de un imperio. Esta porción nos viene a dar una luz de cuál fue el último clavo en el ataúd del imperio egipcio, del presente contracultural que el Eterno va a marcar a través de su pueblo. Entonces vamos a tratar de cubrir este tema de acuerdo a la arqueología militar. Esto es bien interesante, no es muy común cubrir esto. Hay una polémica teológica, pero no tiene que ver con nuestra teología, con la teología de este lado del mundo, sino que tiene que ver con la teología egipcia versus la teología de Israel y también algunas tipologías. O sea, esto va a ser esto es para que tengamos en mente cuál va a ser la estrategia que vamos a usar para poder desarrollar este tema de el funeral de un imperio, de la muerte de los primogénitos a la trampa del mar, porque hasta eso es bien interesante qué es lo que está sucediendo y nos tenemos que ir a lo que es la arqueología militar. Entonces vamos a cubrir el primer punto, que es geopolítica y estrategias militares. Porque ¿cómo comienza esta porción? Miren, vamos a ir a Éxodo capítulo 13. Acompáñenme a Éxodo capítulo 13 y vamos a leer de los versos 17 al 22. Vamos a leer estos versos para poder entender este primer tema que vamos a estar cubriendo, que es geopolítica y estrategias militares. Miren lo que dice el verso 13 en adelante. Dice, más todo primogénito, versículo 13, 17 al 22. Vamos al versículo 17, aquí está. Acá empieza la porción, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que Dios no le dice a Israel que vaya por eh, la tierra de los filisteos? Eso es una buena pregunta que nos podríamos hacer. Dice, ¿qué estaba cerca? Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ok, ¿por qué dirá esto el narrador? ¿Por qué nos está dando esta aclaración? Verso 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, en el hebreo dice el Mar de los Juncos, que miren qué interesante, les hizo tomar el camino más largo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Buen punto aquí, algo que nos tiene que llamar la atención. Dice que los hijos de Israel subieron armados. Ok, este vocabulario es el que nos tiene que llevar a un contexto militar. Aquí entonces, para la audiencia original, esta parte de la historia tiene que ver con estrategias militares, por lo cual vamos a acudir a lo que es la arqueología militar y vamos a ver por qué usa este vocabulario. Porque dice, Israel salió de Egipto armado. Ahora, si salieron armados, ¿por qué tomaron el camino más largo y no más corto? Y primero se aclara, no vaya a ser que el pueblo vea guerra y desee volver a Egipto. Esto es bien interesante. ¿Por qué vas a desear volver a Egipto? Son preguntas que nos tenemos que hacer, familia. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Otro dato importante a tener en cuenta, familia, que es este acto de que Moisés dice, llevó consigo los huesos de José. Recuerden qué es lo que significaban los huesos de José. Si no saben o no lo recuerdan,
Busquen el estudio de hace un par de porciones anterior que hablamos justamente de este tema, qué es lo que representó la muerte de José y de que José haya sido embalsamado y haya hecho juramentar a sus hermanos que el día que ciertamente Dios los visite, los llevarán. Y tiene que ver esto con con carácter legal, un contexto legal. Y entonces dice que partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Adonai iba delante de ellos de día con una columna de nube para guardarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Este dato es bien interesante, estos versículos, este último versículo, porque de acuerdo al contexto cultural de John Walton, nos menciona que esto era un acto visible de que el pueblo era un pueblo liberto, un pueblo libre que había salido de la esclavitud, y la señal que se llevaba cuando un pueblo era liberado de la esclavitud o de la opresión militar era una antorcha de fuego. Y aquí vemos el mismo vocabulario, la misma, podemos decir, tipología en la manifestación, en la teofanía de Dios. Entonces esto es en la manifestación de Dios. Teofanía quiere decir manifestación visual de Dios. Entonces vemos qué interesante esto, porque entonces estos versos tienen que ver con un contexto militar, principalmente con la estrategia militar. Ahora, ¿por qué Dios usa esta estrategia de decirle a Israel, ok, no vayan por el camino más cerca, sino vayan por el camino más lejos? Sabemos ahora por el texto bíblico que salieron armados, que Dios era como un estandarte, la columna de nubes de fuego era como un estandarte que daba aviso a las demás naciones que los veían de que ellos eran un pueblo libre y que su deidad iba con ellos, que iba manifestándose como una columna de fuego durante la noche para alumbrar el camino y darles el calor de en la noche, y en la nube era una nube durante el día para refugiar a su pueblo del extremo calor del desierto. Esto es bien interesante, familia, porque muchas veces nunca consideramos este punto de estrategias militares. Y acá justamente este vocabulario de que Israel sale armado nos tiene que llamar la atención. Y ahora tenemos que empezar a investigar por ahí. Vamos a tratar de investigar un poquito sobre esto para poder entender un poco más sobre lo que está pasando a nivel geopolítico y una estrategia militar que cuando vemos que llegan al punto culmine, hay algo bien interesante que sucede. Israel se encuentra entre las montañas y el agua. Y esto tiene que ver con una estrategia militar y lo vamos a ver porque el camino que toman no es el que deberían tomar. Ahora vamos a tratar de entender por qué. El camino que toman es el camino de Horus, que se conoce en cuanto a lo que es la historia y la arqueología, que es la ruta que no tomaron. Es la ruta que es la ruta del norte, que es la ruta que permite llegar a Canaán mucho más rápido. Pero ellos tomaron otro camino. El texto bíblico menciona que Dios no los lleva por el camino de los filisteos, que es el camino del norte. Históricamente, esta ruta era conocida por los egipcios como el camino de Horus. Miren, es bien interesante este dato y esto tiene que ver con la arqueología. Era una carretera militar fuertemente fortificada. Ahora entendemos por qué Dios le dice a Moisés, no vamos por este camino, porque si ven guerra, el pueblo va a tratar de volver a Egipto, porque era una zona militarizada, podríamos decir, la ruta del norte, la ruta de Horus. Las excavaciones en el norte del Sinaí revelaron fortalezas cada 20 a 30 kilómetros. O sea, imagínense todos los checkpoints, todos los controles, como en Venezuela le dicen las alcabalas, que había para llegar desde Gosén hasta Canaán. Si cada 20, 30 kilómetros por esta ruta había un punto de control militar. Ahora entendemos por qué Dios dice, ok, esto es estrategia pura. No vamos a ir por este camino, sino que vamos a dar la vuelta y vamos a tomar el camino más corto. Ir por, ir por ahí no era guerra, era suicidio. Porque sí, Israel, recuerden, estuvo 80 años en esclavitud,
sabemos que salió armado, pero muy probablemente no eran buenos guerreros. Por eso también Dios dice, ok, imagínense en los primeros 20, 30 kilómetros ya tener que desafiar o tener este encuentro con los militares egipcios iba a ser bastante complicado y el viaje es bastante largo. Entonces, de acuerdo a los académicos, dicen, esto no iba a ser una guerra, esto iba a ser un suicidio. Miren lo que dice James Hoffermeyer en su libro Israel en Egipto y habla sobre este camino de Horus. Dice, el camino de Horus era la principal arteria militar de Egipto hacia Canaán. Estaba protegida por una serie de fortalezas masivas, graneros y pozos de agua controlados por el Estado. Intentar sacar a una multitud de esclavos fugitivos por esta ruta habría significado enfrentarse directamente a la guarnición de élite de Egipto en su propio terreno fortificado. O sea, ahora entendemos por qué iba a ser un suicidio. Israel no conocía el terreno. La cantidad de hombres que estaban desplegados durante toda esta distancia era enorme, eran las guardias de élite. Recuerden que todo esto Faraón lo encaró como una cuestión de seguridad nacional. Entonces, yo me imagino si actualmente cuando sucede algo de estas índoles, las alertas y las alarmas y los puestos fronterizos son totalmente protegidos cuando hay una alerta de seguridad nacional. Imagínense entonces el protocolo que se activaba también aquí. Entonces es algo bien interesante que está sucediendo aquí. Esto tiene que ver con la geopolítica, de cómo funcionaba el mundo en ese momento. Y recuerden que el mundo conocido hasta este momento era el imperio Egipto. Entonces, ahora podemos tener un poquito más de claridad de por qué Dios les dice a Israel, vayan por el camino más largo y no por el más corto, porque ahora entendemos que tiene que ver con esto de que no quiere que enfrenten a los militares. Entonces, eso es algo bien interesante, familia. Entonces, vamos a continuar un poquito más adelante y ahora sí hay algo bien interesante que sucede con esto. Sucede que el camino que toman, al no ser el que tienen que tomar, llegan a un punto que cambiaron el rumbo y llegaron a una encrucijada. Y eso es bien interesante, familia, porque vamos a ver que cuando llegan al punto, dice que en el capítulo 14, verso 2, dice que llegaron a Pijajirot en Migdol, frente a Baal Zephón y el mar. O sea, era un punto que era, como vemos aquí en la imagen, era estar entre las montañas y el mar. Para Faraón, miren, esto es algo bien interesante. Para Faraón, este era el momento preciso para atacar a Israel. Este era un movimiento que para Faraón era errático y que obviamente podríamos decir que Faraón en su mentalidad militar, recuerden que él era un general también militar, entendería como que, ok, esto es favorable para nosotros, podemos atacar. Entonces, acá vemos que esta decisión para Faraón errática es una situación de privilegio para ellos. En el verso 3 dice del capítulo 14, están encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado, dice Faraón, y acude con 600 carros a atacar y todos sus militares a atacar a Israel en este punto que militarmente se encontrarían vulnerables. Tácticamente parecía un error de novatos. Teológicamente era una emboscada. Y eso es lo interesante, porque esto tenemos que conectarlo porque les dice justamente a dónde tienen que posicionarse. Se tienen que posicionar entre Pijajirot, entre Migdol, el mar y Baal Zephón. Y Baal Zephón era una deidad, era una deidad guardiana de fronteras. Y esto es bien interesante, familia. Entonces, Faraón, en su mentalidad, está entendiendo de que Israel tomó una mala decisión. Pero miren qué interesante. Dios va a confrontar teológicamente una vez más a los egipcios
Y no solamente a los egipcios, sino a todo el antiguo Medio Oriente. Porque Baal se fue era un dios bastante importante en todo lo que era Canaán, Mesopotamia y Egipto. Y esto es bien interesante. Y aquí podemos entonces llegar a la conclusión que la decisión de Faraón de perseguir a los egipcios, porque eso lo vemos en el capítulo 14, perdón, de perseguir a Israel, la decisión es por una cuestión geopolítica. Sabemos que teológicamente, de una u otra forma, Dios en las plagas venció teológicamente a los egipcios. Pero que después de que pasó el duelo, y miren porque el texto lo dice, después de que pasó el duelo, ¿qué sucede? El faraón reacciona junto con todos, podemos decir, la élite egipta, de egipcio. Ellos ahora consideran, ok, no podemos dejar ir a Israel. Esto era una cuestión entonces geopolítica y económica. Egipto había perdido mano de obra y era un golpe también, porque ya había recibido la parte teológica, o sea, la creencia de Egipto había sido destruida por el Dios de los hebreos, por el Dios de Israel, pero no solamente eso, sino que también la economía del imperio, al irse Israel como mano de obra barata, se estaba empezando a desmoronar. Y no solo eso, sino que recuerden que también Israel despojó de oro, de plata, de los bienes a los egipcios. Entonces, esto ahora, después del duelo que pasó, esto empieza a pegar en lo económico. La partida de Israel empieza a afectar la situación económica en Egipto. Y por eso aclara que cuando Faraón va a perseguir a los israelitas, acude a sus 600 carros de Faraón. Es la élite, sería como los militares que están alrededor del faraón y fueron a atacar a Israel en un momento que militarmente, estratégicamente, se encuentran vulnerables. Como dicen los arqueólogos y como dicen los académicos en la academia, parecería que tomaron una decisión de novatos, de militares novatos. No calcularon la estrategia, pero Dios tenía algo preparado. Dios iba una vez más a confrontar teológicamente a Faraón, a los egipcios, y no solamente a ellos, sino que a todo el mundo conocido del antiguo Medio Oriente. Y esto es algo bien interesante, porque aquí volvemos al tema de lo que es la guerra de los dioses. Aquí es el final del último dios que Egipto podía acudir para poder salvar geopolíticamente y económicamente a Egipto, a Baal Zephón. Baal Zephón era un dios en el antiguo Medio Oriente que tiene una particularidad. ¿Quién es Baal Zephón? Eso es algo que nos tendríamos que preguntar. ¿Quién es Baal Zephón? La ubicación del cruce no es casualidad, es el escenario de la batalla final contra el último dios en pie en Egipto. Baal Zephón, nombre de una deidad cananea, Baal del norte también se lo conoce, era venerado por marineros como protector de la navegación y fronteras marítimas. Los egipcios lo habían adoptado en su culto. Y esto es bien polémico porque este Baal Zephón era el dios que protegía los mares y no solo eso, sino las fronteras marítimas del imperio egipcio. Y ahora aquí empieza la polémica. Faraón creía que Adonai no tenía el poder en la frontera marítima protegida por Baal Zephón. Y ahora, de acuerdo a los académicos, cuando sucede lo que es el cruce del Mar Rojo, esta deidad se convierte en un testigo de la, podríamos decir, un testigo, podríamos decir teológicamente hablando, un testigo de la soberanía del Dios de los hebreos, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de nuestro Dios. Esto es bien interesante porque miren lo que dicen o cómo lo expresan los académicos. Ya sabemos quién es Baal, Zephón, que para los egipcios también era una deidad y era la deidad que protegía las fronteras marítimas. Miren lo que dice Curid, John de Curid, en uno de sus recursos.
Dice, mírenlo cómo lo expresa esto de Baal Zephón. La mención específica de acampar frente a Baal Zephón es crítica. En la mitología antigua, Baal era el dios que había derrotado al dios del mar, Yam. Ok, ahora entendemos por qué estar en el mar. Esto tiene que ver con juicio divino, caos y orden, una disputa por el orden. ¿Quién va a tener el orden? ¿Si el caos o sea, la guerra cósmica, un dios bueno y un dios malo? ¿Quién había vencido Baal? Al dios Yam, que era el dios de los mares, que era un dios que gobernaba del inframundo. Es decir, que, wow, es el mismo conflicto en el antiguo Medio Oriente siempre, familia. ¿Quién tiene el poder sobre la tierra? Si era el inframundo o los dioses de los cielos. Aquí vemos que Baal Zephón era un dios protector que había vencido al caos. Esto es bien interesante, al Yam, al mar, al caos. Al llevar a Israel allí y luego de dividir el mar, Adonai estaba demostrando que él y no Baal es el verdadero Señor que controla el mar y el caos. Baal Zephón quedó como un testigo impotente de piedra. Wow, mírenlo como lo toman los académicos. Dice que en este punto Baal Zephón quedó como un testigo impotente. No pudo hacer nada por los egipcios. Porque recuerden que cuando cruza el mar rojo, el mar de los juncos, Israel, Faraón y sus 600 carros terminan en el fondo del mar. Vemos cómo entonces ahora este Dios, esta deidad para Egipto, se convierte en un testigo impotente de piedra, mirando cómo el ejército de los egipcios era destruido frente a su propio santuario. ¡Wow! Esto es, podemos decir, eh, Dios preparando el escenario para la batalla final. Que Dios los llevara a, a Israel no fue una mala decisión, familia, de llevarlos a este punto en donde vemos que Israel, cuando leemos el capítulo 14, vemos a un Israel que se preocupa, un Israel que le dice a Faraón, a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? De ciertamente moriremos. ¿Qué vamos a hacer? Hasta mismo Moisés se preocupa y Dios le dice, no es tiempo de llorar, sino extiende tu vara. Y cuando extendió la vara, el mar se abrió, Israel cruzó en victoria. Y esto fue la señal, fue como podríamos decir el escenario final de la batalla final teológica en el mundo egipcio. Dios preparó este lugar para que Israel pudiera tanto como pueblo entender quién es realmente Dios, puedan conocer verdaderamente al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerden que ellos veían la teofanía de la columna de nube y de fuego que los acompañaba durante todo el tiempo y veían como la columna de nube y de fuego no permitía que los egipcios se acercaran hasta que el mar se abriera. Pero aún así, humanamente Israel tenía miedo. Y ahora vemos como Dios en este punto derrota a la última deidad en pie en el mundo egipcio, a Baal Zephón. Y no solamente destruye a Baal Zephón, sino que al terminar de cruzar el mar, el Eterno destruye, Dios destruye a Faraón y a los que perseguían a Israel. Wow. Esto en el mundo, cuando fue escrita la Biblia, cuando fue escrito el libro de Éxodo, era un presente contracultural muy grande, familia, en donde podríamos decir, Dios está venciendo el sistema que gobierna al mundo. Y esto tengan en mente con el propósito por el cual Yeshua vino, murió y resucitó. Esto es un ciclo que se va a repetir una y otra vez hasta el milenio, hasta que todas las cosas sean restauradas hasta como en el principio, familia. Esto es lo que nos puede ayudar a conectar y poder estar atentos a lo que sucederá en los tiempos futuros, familia. Ahora entendemos por qué se dice que se habla de un éxodo, de un éxodo antiguo y un nuevo éxodo que sucederá. Y el patrón es exactamente lo mismo. Entonces, vemos como ahora Israel cruza el mar
Y algo que llama la atención, ¿qué es familia? Una vez que cruzó el Mar Rojo, ¿qué hizo Israel? A ver, pueden ponerlo en el chat, familia. Pueden escribirlo en el chat o en los comentarios. ¿Qué hizo Israel? Cuando cruzó, cuando vio que Dios abrió el mar, que destruyó al faraón y a su ejército, cuando digamos, la creencia de Egipto, el sistema de creencias de Egipto fue destruido y como hablábamos en un comentario que hacía uno de nuestros hermanos en el último estudio que estuvimos hablando sobre este tema de lo que estaba sucediendo en Egipto, hay algo bien interesante que sucede en Egipto. Ya la forma de creer de los egipcios actualmente no es la misma que hace 2000 o 3000 años atrás. Ya no creen en la multiplicidad de dioses. Hoy los egipcios se convirtieron al Islam, pero no siguen adorando a Ra, a Baal Zephón, a Maat, a todos los dioses que vemos que aquí se confrontaron. ¿Pero por qué? Porque vemos como Dios hay un precedente histórico, un precedente legal de que Dios destruye el sistema de creencias de los egipcios, en donde Israel estaba presente, en donde Israel, vamos a ver que ahora, porque ahora esto, como fue un antes y un después para Egipto, esto también fue un antes y un después para Israel. Porque para Egipto se destruyó su sistema de creencias. Para Israel ahora empieza un proceso que tiene que empezar a entender cómo funciona realmente el mundo de acuerdo a la cosmovisión y a la teología de la Biblia, desde la perspectiva de un Dios soberano que, miren, nos trata como personas adultas y nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Entonces, esto es bien interesante y ahora es interesante ver que empieza a dar mandamientos. Salieron de Egipto y empiezan a dar mandamientos. Y el primer mandamiento que vamos a ver después de la salida de Egipto, después de haber cruzado el Mar Rojo, ¿cuál es? Es el mandamiento del día de reposo. Y miren qué interesante. Antes del mandamiento había caos, hubo caos, el pueblo se quejó. ¿Y qué hizo Dios? Trajo orden, dio el maná y un mandamiento. ¿Qué nos quiere enseñar esto, familia? Que del caos, ¿cómo salimos del caos? A través de los mandamientos del Eterno. Para eso sirven los mandamientos, para poner en orden nuestras vidas. Ahora entra ese proceso y ahora vamos a ver cómo durante 40 años Israel tiene que aprender a guardar los mandamientos de Dios. Es la misma situación que tenemos nosotros. Ahora conocemos la historia. No tenemos que repetirle que nos lleve 40 años, familia. Podemos hacerlo en menos tiempo, siempre y cuando yo pueda vencer mi yo, lo que yo creo, lo que yo pienso. Es algo que tenemos que tener en cuenta, familia. Entonces, miren qué interesante cómo se va desarrollando esta historia desde esta perspectiva un poco más académica, un poco más de los datos. Familia, recuerden, no me crean nada, validen todo esto, familia. Esto se puede validar fácil, familia. Entonces, miren qué interesante. Cuando cruzamos el mar, ¿qué hicimos? Adoraron. De acá dicen nuestros hermanos adoraron. Moshe y el pueblo cantaron. Gracias, mi hermano, por eso, porque dice, Moshe y el pueblo cantaron a Hashem, dando gracias por darle la victoria. Ahora, la pregunta, y quiero preguntarles esto, familia, ¿por qué creen que Israel y Moisés cantaron? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue la motivación? Sí sabemos que hubo una victoria, Dios le da la victoria, tanto militar, hoy podemos entender que es una victoria militar. Y no solamente eso, también una victoria teológica, una libertad teológica, en donde no estaban sujetos, ahora ya ellos entienden ahora que ya no están sujetos a las deidades caprichosas de los egipcios o del antiguo Medio Oriente, sino que hay un Dios que los defiende, que es tan inmanente. La palabra esta significa inmanente, quiere decir, es un Dios soberano, pero a la vez es un Dios tan cercano a su pueblo, que lo defiende, que se manifiesta ante su pueblo, siempre y cuando el pueblo obedezca sus mandamientos. Wow. Ahora, ¿por qué creen que Moshe y el pueblo cantaron? ¿Cuál fue la motivación?
¿Fue alegría? ¿Fue un canto de victoria? ¿Qué fue, familia? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Por qué canto? Y eso es una pregunta bastante interesante que nos podemos hacer, o quizás muchas veces nunca nos hemos preguntado por qué cantan, o muchas veces interpretamos, oh, cantaron porque obviamente, ¿cómo no vamos a cantar y darle gracias al Eterno por lo que hizo y alegrarnos? Ok, el capítulo 15 es un canto, pero a la vez es una declaración legal. Tiene que ver con el contexto legal, familia. Hay acontecimientos, los acontecimientos que suceden en la Biblia, tenemos que tratar siempre de entender qué es lo que sucede en el contexto cultural. Porque no es lo mismo cómo funciona la legalidad hoy en día como funcionaba hace 2000 años. No son lo mismo las leyes de guerra actualmente que las leyes de guerra de hace 2000 o 3000 años atrás. Miren, algo que también tenemos que entender, eran civilizaciones formadas con leyes, con estructuras legales y que obviamente no era lo mismo que aquí, pero tenían tradiciones, culturas o cuestiones culturales que hacían que cosas tan simples como un cántico fueran declaraciones de guerra o declaraciones legales. Eso es algo bien interesante. Y quiero que nos detengamos en este punto de la historia familia. En el capítulo 15, cuando se habla de lo que es el cántico de Moisés, el cántico que cantan el pueblo al ser liberados de Egipto. Vamos a hablar un poquito sobre esto para que tengamos una idea, familia, de lo profundo que es este conflicto y de que el mensaje que está dando el narrador de Éxodo no es solamente para Israel, sino que también para las naciones que están alrededor de Egipto. El cántico del mar, la proclama de un nuevo rey, eso es lo que significa el cántico del mar. Hay un nuevo rey, como podríamos decir, hay un nuevo jefe en el antiguo Medio Oriente. Ya no son Baal Zephón, los dioses de Egipto, los dioses cananeos, mesopotámicos. Es el Dios de Israel, familia. El cántico es como una polémica, es una antipropaganda, podríamos decirlo, al poder egipcio. El cántico no es solo poesía, es el documento final de juicio. Si le prestamos atención al vocabulario que se usa en el capítulo 15 en el cántico, es un vocabulario de juicio divino. Es un vocabulario en el cual es el documento, podríamos decir, el cántico, que aprueba o que demuestra, podríamos decir, la libertad de Israel de la opresión de Egipto. Miren lo que dice Curit, es un académico, dice lo siguiente, lo que está en juego es la contienda y la batalla entre Adonai y el Dios de Israel y las deidades egipcias. La polémica es una forma de menospreciar y desacreditar el mito pagano. Es decir, familia, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con el cántico? Podríamos decir que Israel está haciendo una declaración legal, pública, en donde está destruyendo los mitos paganos. Es una forma de menospreciar a las deidades, una forma clara. Miren, la propaganda egipcia siempre ponía al faraón como el héroe que derrotaba el caos. Ahora no es faraón, sino que es el Dios de los hebreos. El cántico le quita todo protagonismo al hombre y se lo da exclusivamente a la deidad, a Dios, algo que no era común en el antiguo Medio Oriente. Siempre los cánticos, lo vamos a ver en los códigos Hammurabis, en las tablas de Esnuna, en los escritos egipcios también. Vamos a ver que cuando vencían los reyes, hacían un cántico. Y ese cántico le daba gloria y honra al hombre por haber tomado el tener el brazo fuerte, vocabulario que se usa en la Biblia, y haber vencido a los enemigos, haber traído libertad de la opresión a su pueblo. Miren qué precedente contracultural. El cántico era bien polémico. En este mundo, y miren, muchas veces no lo consideramos. Los mismos, los mismos aquí académicos dicen, esto fue
una declaración final, una declaración jurada en donde el poder de Faraón quedó por el piso, desacreditado, y no solo eso, sino que también hay un precedente cultural en donde la gloria y la honra no se la lleva el hombre, sino que se la está llevando exclusivamente Dios. En este caso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y si le prestamos atención al cántico, vamos a ver cómo este cántico va a ir en contra de todo lo que creía el antiguo Medio Oriente. Está reafirmando el poder de Dios. Está reafirmando la autoridad y la soberanía del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene el poder sobre el caos. Y eso es algo que en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente estaba muy presente. El miedo al caos. Es más, muchos adoraban al caos, a los dioses del inframundo. Y aquí Dios marca un precedente. Este cántico marca ese precedente en donde el único Dios que es soberano ante la luz y las tinieblas, ante el orden y el caos, es el Dios de los hebreos, el Dios de la creación. Ahora, cuando leamos de nuevo Génesis, tengan en mente esto, que Génesis no quiere decirnos o explicarnos cómo se fue creado el mundo, no, sino que nos está marcando la soberanía del Dios al que le estamos sirviendo. Es un punto bastante interesante. Y entonces vamos a profundizar un poquito sobre esto, sobre el final del caos, porque eso es lo que significa el cántico. También habla sobre esto, en donde el caos está vencido, es decir, es el orden sobre Maat, que es digamos, la deidad que protegía a Egipto del caos. Faraón afirmaba ser el gerente del Maat, perdón, el garante del Maat, el orden cósmico. El orden cósmico, el orden de la creación para los egipcios, era el faraón el garante, era el que tenía que velar por el orden cósmico. El cántico demuestra que Adonai es quien realmente tiene el poder de los elementos, del viento y del mar. Viento y mar en el antiguo Medio Oriente representan caos. Kurit dice lo siguiente, Adonai es soberano y todos los elementos de la creación están a su entera disposición. No hay guerra entre Adonai y los dioses del caos para lograr la creación. Adonai es soberano. ¡Wow! Miren lo que entienden los académicos. No existe esta dualidad de dioses, dioses buenos y dioses malos que están todo el tiempo confrontándose. No. El cántico nos deja claro que hay un solo Dios, como dice Curry, un Dios que no está en conflicto con los dioses del caos, sino que los dioses del caos, podríamos decirlo en la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, están al servicio del Elohim de la creación, de Adonai, de Yod-Heh Vayher. Miren qué interesante. Esto es algo que muchas veces no consideramos. Entonces, miren qué interesante porque esto lo podríamos nosotros conectar entonces con lo que representa el cántico. Miren todo lo que representa para la audiencia original el cántico. Ahora tengan en mente que en dónde más se habla de un cántico, familia. ¿Cuándo se habla de un cántico? Del cántico del Moisés y del Cordero. Se habla en Apocalipsis. Es decir, esto mismo se va a volver a repetir. Miren, vamos a ir a Apocalipsis. Voy a compartirle familia la pantalla y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 15. Porque ahora entonces va a cobrar otro significado cuando leemos en Apocalipsis lo que significa o representa el cántico. Cuando dice en el verso 3 y 4 dice lo siguiente. Mire, vamos a leer del verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Wow, familia, ¿qué sucedió en el mar? ¿Qué imagen fue derrotada? Familia, va a volver a ocurrir lo mismo. Acá dice mi esposa, Faraón sería como la imagen. Sí, Faraón y Baal Zephón. Porque Baal Zephón estaba justamente en el mar. Entonces, miren qué interesante. Vio también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Mar, vidrio y fuego, caos. Es la conexión. En el primer siglo también significaba exactamente lo mismo.
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Familia, esto es, podríamos decir, como decíamos en un principio, que íbamos a tocar una tipología de lo que está sucediendo en Éxodo capítulo 14 y 15, familia. Es una tipología. El vocabulario es similar. ¿Quién estaban parados en el mar? Aquellos que habían vencido. ¿Qué hizo Israel? Venció a Baal, Zephón y a Faraón en el mar. Verso 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, que esto la concordancia lo conecta con Éxodo capítulo 15, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillas son tus obras, Adonai, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Adonai, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Familia, audiencia del primer siglo, ¿será posible que cuando se escribe el libro de Apocalipsis, el autor de Apocalipsis, Juan, escribe el libro de Apocalipsis y dice estas palabras, la audiencia original de la carta de Apocalipsis, será posible que conectó lo que sucedió en el mar de los juncos? Miren qué interesante. Y recuerden que la carta de Apocalipsis no es una carta de miedo, sino que es una carta de consuelo a un pueblo que estaba por enfrentar el caos con la destrucción del segundo templo, con una esperanza en el Mesías de que a futuro las cosas se restaurarían como en el principio. Por eso dice que habrá tierra nueva y cielos nuevos y no habrá mar. Eso significa que no va a haber caos. Miren qué interesante. Y hay un cántico, y esto me hace acordar de un corito, que habla del cántico de Moisés. No me piden que cante porque no soy bueno cantando, familia. Pero miren qué interesante. Miren qué interesante, familia. Ahora, esto cobra otro sentido. Este cántico es un canto de victoria. ¿Un canto de victoria sobre qué? Sobre el sistema que quería oprimir a la humanidad nuevamente, a la bestia de su imagen. La bestia, Faraón. La imagen, Baal Zephón. Podríamos hacer esa conexión de acuerdo a lo que dicen los académicos y lo que dice el texto bíblico. Es un patrón que se va a volver a repetir, familia. Es algo que se va a volver a repetir. Entonces, aquí vemos algo bien interesante que está sucediendo. Vemos cómo Dios derrota la teología y la creencia del mundo del antiguo Medio Oriente, pero también nos deja una gran enseñanza, en donde Dios ha vencido todo sistema de creencia y Él es el único Dios soberano. Ahora la pregunta es por qué, después de todo esto, termina la porción con la guerra de Amalek. Comienza con un conflicto con Faraón y ahora termina con la guerra con Amalek. Eso es bien interesante, familia, porque esto, de acuerdo a los académicos, representan dos cosas totalmente distintas, pero que a la vez están relacionadas en sí mismas. Tienen dos significados distintos, pero el objetivo es el mismo. Ahora la pregunta es, ok, Egipto era, podemos decir, la tiranía, representaba la tiranía política, teológica, lo podríamos decir también, pero principalmente era la tiranía política y económica en ese momento. Ahora, Amalek, ¿qué representa? Porque se habla también de que hoy Amalek está entre nosotros. El espíritu de Amalek está entre nosotros. Entonces, ¿qué representa esto de Amalek, familia? Acompáñenme para ya ir terminando, familia. Vamos a analizar esto, cómo termina esta porción. Pero antes, miren qué interesante este otro punto que me había olvidado de cubrir con respecto, familia, a la canción. Porque en la canción, y esta es la evidencia, que Nahum Sarna nos dice lo siguiente. Explica que este fue, podemos decir, este cántico era un cántico también de entronización.
Se entronó Adonai. Dice que el cántico, cuando leemos en el cántico, dice en el versículo 18, Adonai reinará eternamente y para siempre. Nahum Sarna, en el comentario de GPA's Torah Commentary, dice lo siguiente: el cántico concluye con la afirmación del reinado eterno de Dios. Esto marca el gran final, la incomparabilidad de Adonai establecida no en el mito, sino en la historia. Es decir, era algo real, familia. ¡Wow! Entonces, ahora después de esto, ¿qué representó el enfrentamiento con Amalek? Y sabemos que Amalek viene a ser como la guerra eterna que va a tener el pueblo. Porque Dios nos dio una instrucción, había que destruir a Amalek y no lo destruimos. Esto va a ser la antítesis del reino. Ahora vamos a ver un poquito más allá de lo que representa esto de Amalek. No fue solamente un enemigo así porque sí. Ahora vimos que Egipto era un enemigo, una tiranía política, podríamos decir, y económica, con algo de teología. Pero Amalek es la antítesis del reino de los cielos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Miren, el ataque ¿cómo se caracteriza el ataque de Amalek? Fue un ataque cobarde. Y dice el mismo texto en el capítulo 16, 17-16, dice que fue un ataque, un atentado en contra del trono de Dios. El enemigo no es una superpotencia. Miren qué interesante esto. No era una supernación como Egipto. Es un depredador nómade. Es un depredador nómada. No es una nación, no es un pueblo, es un nómada. Amalek no es una superpotencia. La táctica que toma Amalek en cuanto a la guerra lo vemos en Deuteronomios capítulo 25-18, que aclara que Amalek atacó por la retaguardia a los débiles, cansados y enfermos. Fue terrorismo oportunista. ¡Wow! ¿Y qué es lo que un rey tiene que procurar para su pueblo? Justicia y rectitud. Y eso tiene que ver con este vocabulario, familia. Amalek fue un cobarde que atacó por la retaguardia a los débiles, a los cansados, a los enfermos. Hizo terrorismo en Israel. La frase más extraña en esto de Amalek es cuando en el capítulo 17-16 dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, habrá guerra contra Amalek eterna. Será destruido, tiene que ser destruido Amalek. Después más adelante se nos da el mandamiento de que Amalek debe ser erradicado de la tierra, porque ahora entendemos por qué, familia. Porque Amalek es la antítesis del reino de Dios. El reino de Dios es justicia y rectitud. ¿Cuál es uno de los principales mandamientos, familia? Que nos da en los 10 mandamientos. Amarás al prójimo. Y no solo eso, sino que también nos dice, cuida a la viuda, al huérfano, al extranjero. ¿A quién atacó Amalek? A las viudas, al enfermo, al necesitado. Amalek viene a representar lo contrario del reino de Dios. Y miren qué interesante, no es una superpotencia, es una tribu nómada. Miren qué interesante, miren qué interesante este punto. Entonces, hay algo bien interesante que dice Nahum Sarna con respecto a este tema. Hay una interpretación teológica de Amalek. De acuerdo a los académicos, familia, no lo digo yo, lo dice Nahum Sarna. Amalek representa la antítesis del reino de Dios, crueldad pura y ateísmo práctico. Eso es lo que representa Amalek. Miren lo que dice Nahum Sarna. Amalek representa el mal radical, a diferencia de Egipto, que esclavizó por conveniencia económica y miedo político. El ataque de Amalek carece de provocación racional. Es una expresión de odio innato hacia el pacto de Dios. Por eso, la guerra contra Amalek no es solo histórica, sino que escatológica
y eterna. ¡Wow, familia! Ahora entendemos por qué Dios nos da la instrucción, el mandamiento de destruir a Amalek por completo. Y vemos cómo Amalek en la historia de Israel atentó una y otra vez y aún atenta contra Israel. Y Amalek no es simplemente un terrorista. Todo lo que vaya en contra del pacto de Dios, de acuerdo a los académicos, como dicen Aum Sarna, es Amalek. Todo que va en contra del pacto. Miren qué interesante. Entonces, ahora podemos entender un patrón que se va a volver a repetir. Siempre escuchamos hablar que el éxodo va a volver a suceder. Ok, así como va a suceder de que Israel va a tener que volver a la tierra prometida Canaán, pues todo lo que está alrededor va a volver a acontecer. Algo similar. La evidencia lo tenemos en Apocalipsis capítulo 15. El vocabulario es muy parecido a lo que se está hablando aquí en esta porción, familia. Hay un cántico, ahora sabemos lo que representa el cántico. Ahora sabemos que Yeshua tiene un propósito y una función. ¿Cuál fue el propósito y la función de Yeshua? Vencer la muerte. Miren qué interesante. Este patrón que vemos, que lo vamos a ver en la vida de Yeshua, aquí en la porción vemos como Dios vence el sistema. Vence un sistema económico, político, opresivo, un sistema teológico, y no solo eso, sino que también con este conflicto de Amalek vemos que también Dios marca un precedente en cómo debe ser el reino y que vamos a tener que enfrentar situaciones que vayan en contra del pacto. Ahora, esto es interesante ver ahora, porque ahora hay una transición, ahora ya no es algo que vamos a verlo a nivel macro, sino que a partir de ahora vamos a ver cómo Israel tiene que lidiar con el caos para poner en orden a una nación. Ya no depende de Dios. Dios ya cumplió su parte. Venció, podríamos decir, los principados y las potestades, ya las venció el Eterno. Ahora Israel tiene que empezar a trabajar con los mandamientos de Dios y ponerlos por obra para que sea una comunidad, un pueblo, una nación ordenada. Ese es el propósito de los mandamientos, de los misbot, familia. Entonces, así como lo vemos a nivel macro en la historia de Israel, también esto lo podemos ver a nivel micro en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de Yeshua. Yeshua, en su muerte y resurrección, venció al sistema que gobernaba hasta ese momento el mundo. ¿Cuál era ese sistema? La muerte. A nivel político, el Imperio Romano. La muerte y crucifixión y resurrección del Mesías era una declaración, así como fue lo que sucedió aquí en el Éxodo, fue una declaración en contra del Imperio Romano. La destrucción del Imperio Romano, que después muta a lo que hoy conocemos como el catolicismo, sí, pero ya no es el mismo sistema de creencias romanas que existía en el primer siglo. Ahora, como tiene que sobrevivir, se mezcló tomando las cosas santas para sustentar un imperio. Ahora somos nosotros quienes tenemos que marcar ese precedente y marcar un quiebre, familia, contra ese faraón. Yeshua vence el sistema, la muerte, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo lo podemos validar? Miren, vamos a ir a la Biblia, familia, y lo vamos a validar a través de la Biblia. Vamos a ir a Romanos, capítulo 9. Perdón, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Verso 9 al 10. Miren lo que dice. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez para todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, Yeshua vino a vencer ¿qué? La muerte, al pecado. ¿A qué pecado? A la transgresión, que es el pesha. Ok, interesante. A la rebelión. Miren qué interesante. Yeshua vino a vencer la muerte. Vamos a Hebreos, capítulo 2.
Vamos a ir a Hebreos, Hechos, Romanos, aquí, Hebreos, capítulo 2, verso 14 al 15. Miren lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo, el helenismo del primer siglo, Dios del caos, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Wow! Miren qué interesante. Yeshua vino a vencer el caos. O sea, podemos conectar esta porción aún más profundo con Yeshua. No solamente que representó el maná, el pan de vida, el agua que emanaba la roca, sino que también en el propósito, que vino a vencer el sistema. El sistema que gobernaba hasta ese momento era la muerte. Hoy tú y yo tenemos la decisión de escoger a quién le vamos a servir, si a la muerte o al Dios que da vida, al Dios de Israel y a su hijo Yeshua. Miren qué interesante. Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Aquí donde está. Aquí, Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y 5. Miren lo que dice. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, la muerte. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Yeshua, que es el Hijo de Dios. Wow, familia, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios. Es lo que está sucediendo ahora con Israel en el desierto. Dios demostró que liberó con brazo fuerte y mano extendida a Israel. Ahora queda en Israel en creer en ese Dios que los liberó y poner por obra sus mandamientos. Ahora nosotros nos sucede algo similar con Yeshua. Él venció la muerte. Y ahora nuestra fe, ¿en qué está nuestra fe? En que Él es el Hijo de Dios y venció la muerte. Dios envió a su Hijo para que vencerle a la muerte, murió y Él, Dios mismo, lo resucita entre medio de los muertos para darnos vida eterna. Miren qué interesante. Juan, capítulo 16, para finalizar. Vamos a ir a Juan, capítulo 16. Capítulo 16, verso 33. Vamos a ir un poquito más abajo, 33. Vamos a leer del 31. Yeshua les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el mismo Yeshua nos dice, Él vino a vencer la muerte. Ahora, ¿qué queda para nosotros igual que Israel en el desierto? Aprender a vivir una vida apartados de la muerte. ¿A través de qué? De los mandamientos de Dios. Y sí, quizás algunos mandamientos no los vamos a entender a buenas y primeras, pero necesitamos estudiarlos, aprenderlos, a esforzarnos en ponerlos por obra. No es lo que yo creo como yo pienso, es como Dios dice que se hacen las cosas. Porque eso nos va a permitir mantenernos en la esfera de la vida, familia. Yeshua hizo lo mismo que Moisés y el Eterno hicieron cuando libraron al pueblo de Egipto. Yeshua hace lo mismo, siendo el último Adán que venció la muerte. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de servirle al Eterno. Y sabemos que esta historia se va a volver a repetir. Y una vez que pase el milenio, se va a volver a repetir y va a ser la última vez que vamos a entonar un cántico de entronamiento legal declarando la victoria
del orden sobre el caos. Wow, familia, miren cuánto tenemos que aprender. Ahora queda en nosotros, familias, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir al Eterno? Y ahora entienden por qué hay que enfocarse en los mandamientos. Y yo los invito a que los estudien, familia, que podamos ir aprendiendo, ir poniéndolos por obra. Familia, ha sido un gusto compartir esta porción. Hay mucho por seguir aprendiendo. Esto fue una pequeña untadita en la tostadita de pan, de, de dulce, de mantequita, de mantequilla. Esto ha sido una pequeña untadita, familia. Miren cuánto podemos seguir aprendiendo durante la semana y seguir profundizando en cada uno de estos temas, familia. Así que yo los invito a que sigamos aprendiendo juntos. Les agradezco por la posibilidad y la oportunidad de compartir la información. No me crean nada. Familia, antes de irme, quiero dejarles también y tomen captura, por favor, de la pantalla de los recursos que usé para este estudio. Pueden buscarlo, validarlo. Estos son los recursos, los dejo ahí un ratito para que puedan tomar una pequeña captura. Y estos son los recursos académicos que usé para el análisis de la porción a nivel académico y poder ahora conectarlo con la escatología y poderlo conectar a un punto en donde lo puedo traer a mi vida y decir, wow, yo soy ese Israel hoy en día, que está haciendo un éxodo de un Egipto y que por medio de Yeshua fui liberado de ese Egipto y ahora tengo que aprender a caminar en el desierto como Dios quiere que camine. No de acuerdo a mi complacencia, a mi corazón, sino de acuerdo al corazón del Padre. Y yo quiero que juntos podamos hacer eso, familia. Yo les agradezco esta oportunidad. Suscríbanse en el canal La Biblia en su contexto. Si quieren ser parte de los estudios de la Biblia en su contexto, así como están nuestros hermanos por Zoom, escríbanos el mail, contáctanos por el mail de la comunidad, de la congregación, para que podamos enviarte la información para que puedas participar de estos estudios. Así que familia, gracias. Nos vemos en un próximo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Shalom. Descubre la historia, la cultura y la verdad detrás de las Escrituras. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete a la Biblia en su contexto.